Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación, muchísimas especulaciones, y del que hoy, aquí, vamos a desentrañar la verdad. Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando, de esas que te hacen creer, o no, en el poder del amor, y sobre todo, en las decisiones que las personas toman cuando el corazón manda. Hoy vamos a sumergirnos en la apasionante, y a veces turbulenta, historia de amor entre dos grandes estrellas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el jugoso título de este vídeo ya te lo adelanta: Kerem Bürsin arriesgó todo por Hande Erçel, dejó su carrera por amor. ¿Es esto verdad? Realmente Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, llegó a tomar una decisión tan radical por amor. Abandonó, o al menos puso en segundo plano, su prometedora carrera. Bueno, acompáñenme, porque hoy vamos a desglosar esta historia, analizaremos cada detalle, y les contaré lo que realmente pasó, lo que se rumorea, y lo que podemos deducir de los hechos. Y, como siempre, les daré mi opinión sincera sobre todo este asunto. Así que, si eres fan de las telenovelas turcas, si sigues la vida de tus actores favoritos, o simplemente te interesa el drama y las historias de amor que traspasan la pantalla, este es el vídeo perfecto para ti. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y denle un buen like a este, porque créanme, les va a encantar. ¡Vamos allá! Para entender completamente la historia que vamos a tratar, es fundamental recordar cómo se conocieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su encuentro, como suele suceder en estos casos, fue en el set de grabación de la serie Love is in the Air, Senkal Kapmen Turco, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos, desde el primer momento, fue innegable. Se veía en la pantalla, y no tardó en trascenderla. La serie, que narraba la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, fue un éxito rotundo. Los fans, fascinados por la pareja, no solo seguían la serie, sino que también comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y como suele suceder, los rumores no tardaron en confirmarse. Pronto, comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos, tomados de la mano, paseando por las calles, e incluso, besándose. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos causó furor en redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans estaban emocionados, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. En ese momento, Kerem Bürsin ya era un actor consolidado, con una carrera prometedora y con reconocimiento internacional. Había participado en varias producciones exitosas y era conocido por su talento y profesionalismo. Hande Erçel, por su parte, también estaba en ascenso, con una creciente popularidad gracias a su trabajo en diferentes series. Ambos eran jóvenes, guapos, exitosos, y estaban enamorados. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero, como todos sabemos, en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices, o al menos, no como los imaginamos. Y aquí es donde entramos en la parte más polémica de la historia. ¿Realmente Kerem Bürsin sacrificó su carrera por Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja de lo que parece. No se puede decir que Kerem Bürsin dejó su carrera, en el sentido literal de la palabra, pero sí se puede argumentar que su carrera, o al menos sus prioridades profesionales, sufrieron un cambio significativo durante el tiempo que duró su relación con Hande. Después del éxito de Love is in the Air, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más solicitadas por las marcas y los medios. Su imagen, como pareja, era muy valiosa, y ambos protagonizaron campañas publicitarias, entrevistas y eventos juntos. Esto,
por supuesto, generó ingresos y visibilidad para ambos. Sin embargo, algunos rumores apuntaban a que Kerem, en cierto modo, estaba sacrificando oportunidades profesionales para estar con Hande. Se decía que rechazaba proyectos importantes porque no quería estar lejos de ella, o porque priorizaba su vida personal por encima de su carrera. Pero, ¿qué tan ciertos eran estos rumores? ¿Había algo de verdad en ellos, o simplemente eran especulaciones infundadas? Para responder a estas preguntas, es importante analizar la trayectoria profesional de Kerem Bürsin antes, durante y después de su relación con Hande Erçel. Antes de Love is in the Air, Kerem ya había construido una sólida carrera en Turquía. Había participado en Ser Y.S. como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi, que le habían dado reconocimiento y popularidad. Era un actor talentoso, con una presencia magnética en la pantalla y una buena reputación en la industria. La serie Love is in the Air catapultó a Kerem a la fama internacional. Su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo frío que se enamora de la alegre Eda, conquistó audiencias de todo el mundo. La serie se vendió en numerosos países, y Kerem se convirtió en un ídolo para millones de personas. Después del éxito de la serie, Kerem tuvo varias opciones profesionales. Podía haber elegido participar en proyectos más ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Podía haber buscado papeles en películas, o incluso en producciones de Hollywood. Pero, ¿qué hizo realmente? Durante su relación con Hande, Kerem participó en algunos proyectos, pero no fueron tan ambiciosos como se esperaba. Protagonizó la serie Eflatun, una producción más pequeña que no tuvo el mismo éxito que Love is in the Air. También participó en algunas campañas publicitarias y eventos, pero en general, su actividad profesional pareció disminuir. Es cierto que la fama de la pareja les abría puertas, pero también les generaba ciertas limitaciones. Los compromisos publicitarios y los eventos conjuntos les consumían mucho tiempo, y quizás eso les impedía enfocarse en proyectos individuales. Además, la atención mediática se centraba más en su vida personal que en su trabajo individual. Se rumoreaba que Kerem rechazaba ofertas de trabajo importantes porque no quería estar lejos de Hande. Se decía que priorizaba su relación por encima de su carrera. Pero, ¿qué tan cierto era esto? O quizás eran los miedos de una industria que, a menudo, prefiere encasillar a sus estrellas en un solo rol. En el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices tengan que tomar decisiones difíciles en cuanto a sus carreras. A veces, tienen que elegir entre proyectos que les gustarían hacer y proyectos que les convienen económicamente. A veces, tienen que elegir entre su vida personal y su carrera. En el caso de Kerem, es posible que haya tenido que tomar decisiones similares. Es posible que haya rechazado ofertas de trabajo que le habrían alejado de Hande, o que no le habrían permitido pasar tanto tiempo con ella. O, por el contrario, que la elección se diera en el tipo de proyectos a elegir, aceptando propuestas menos exigentes en tiempo para poder estar más cerca de Hande. Pero, ¿por qué Kerem tomaría esas decisiones? ¿Qué lo motivaría a priorizar su vida personal por encima de su carrera? Hay varias posibles explicaciones. Una es que Kerem estaba realmente enamorado de Hande y quería pasar todo el tiempo posible con ella. Quería disfrutar de su relación, construir una vida juntos y estar presente en el día a día. Quizás, para Kerem, la felicidad personal era más importante que el éxito profesional. Otra explicación es que Kerem estaba cansado del ritmo frenético de la fama. Estaba harto de la presión mediática, de los rumores y de la falta de privacidad. Quería tomarse un respiro, disfrutar de la vida y alejarse del foco público. También es posible que Kerem no estuviera completamente satisfecho con su carrera. Quizás sentía que no estaba recibiendo las oportunidades que se merecía, o que no estaba creciendo como actor. Quizás, en ese momento de su vida, prefirió enfocarse en su relación y en su bienestar personal.
Es importante recordar que Kerem Bürsin es una persona con sus propios deseos y prioridades. Es un ser humano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a elegir qué es lo más importante para él. No podemos juzgarlo por las decisiones que tomó, porque no conocemos todas las circunstancias que lo llevaron a tomarlas. Lo que sí sabemos es que su relación con Andercel llegó a su fin. La pareja anunció su separación, y la noticia, por supuesto, causó tristeza en sus fans. Después de la ruptura, Kerem retomó su carrera, y demostró que, a pesar de todo, seguía siendo uno de los actores más importantes de Turquía. Pero, ¿cómo afectó la ruptura a la carrera de Kerem? Lo impulsó a tomar decisiones diferentes. Después de su separación con Hande, Kerem participó en la serie Jakob Seversen, que tuvo un éxito moderado. También protagonizó algunos proyectos cinematográficos, y continuó trabajando en campañas publicitarias y eventos. Su carrera no se vio afectada negativamente por la ruptura. Por el contrario, su imagen se renovó, y demostró que seguía siendo un actor talentoso y solicitado. Andercel, por su parte, también siguió trabajando y cosechando éxitos. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y comprometidos con su trabajo, y han sabido mantener una buena relación con sus fans. En resumen, Kerem Bürsin arriesgó todo por Andercel. La respuesta no es un simple sí o no. No dejó su carrera por completo, pero sí es cierto que su relación con Hande influyó en sus decisiones profesionales, y que, en cierto modo, priorizó su vida personal por encima de su carrera durante un tiempo. ¿Fue un error? ¿Debería haber tomado otras decisiones? Eso es algo que solo él sabe. Lo importante es que ambos han demostrado ser resilientes, y han continuado su camino profesional con éxito. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem Bürsin y Andercel es una muestra de cómo el amor, la fama, y las decisiones personales, pueden entremezclarse y afectar la vida de las personas. Es una historia que nos recuerda que, al final, cada uno es libre de elegir qué es lo más importante para sí mismo, y que las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas, son parte del camino. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de la relación entre Kerem y Hande? Una lección es que el amor puede ser muy poderoso. Puede influir en nuestras decisiones, en nuestras prioridades y en nuestra forma de ver el mundo. Puede hacernos tomar riesgos, cambiar nuestra vida y a veces, hasta sacrificar algo que valoramos mucho. Otra lección es que la fama y la presión mediática pueden afectar negativamente a las relaciones. La exposición constante, los rumores y la falta de privacidad pueden desgastar una relación, y hacer que sea difícil mantener la armonía y la felicidad. Una tercera lección es que debemos ser fieles a nosotros mismos y a nuestras propias necesidades. Debemos tomar decisiones que nos hagan felices, y que nos permitan crecer como personas. No debemos permitir que nadie, ni siquiera la persona que amamos, nos impida perseguir nuestros sueños y alcanzar nuestros objetivos. Y llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Andercel. Hemos explorado las claves de su relación, los rumores, las especulaciones, y hemos intentado comprender qué pasó realmente. Hemos analizado la influencia de la fama, la presión mediática y las decisiones personales en sus carreras. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem arriesgó demasiado por amor? ¿Creen que tomó las decisiones correctas? ¿Cómo creen que la fama y la presión mediática influyeron en su relación? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Pero la discusión no se queda ahí. Profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de la relación y sus implicaciones. Por ejemplo, ¿cómo se manejó la imagen pública de la pareja?
Estaban ambos de acuerdo en la estrategia de mostrarse juntos, en las campañas publicitarias y en los eventos. O hubo un desequilibrio en la dinámica, donde uno de los dos tenía más control sobre la imagen que se proyectaba. La forma en que una pareja de celebridades maneja su imagen pública puede tener un impacto significativo en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. En el caso de Kerem y Hande, es evidente que la imagen de pareja era un activo muy valioso. Las marcas los buscaban para promocionar sus productos, y los medios de comunicación se interesaban en ellos para generar contenido. Pero, ¿cómo se repartían los beneficios de esta imagen pública? Se aseguraron de que ambos tuvieran las mismas oportunidades y el mismo reconocimiento. ¿O uno de los dos se benefició más que el otro? También es importante considerar el impacto de la relación en la salud mental de ambos. La exposición constante a la atención mediática, los rumores y las críticas pueden ser muy difíciles de manejar. Contaron con el apoyo necesario para afrontar estas situaciones. ¿Se protegieron mutuamente de la presión y el estrés? La fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades. Por otro lado, te expone a la crítica, a la envidia y a la falta de privacidad. Es fundamental que los famosos tengan herramientas para gestionar estos aspectos negativos, y que cuenten con un entorno de apoyo que les ayude a mantener su equilibrio emocional. Otro aspecto interesante es el papel de los fans. Los fans de Kerem y Hande eran, y siguen siendo, muy apasionados y dedicados. Apoyaban a la pareja, celebraban sus logros y defendían su relación. Pero, ¿hasta qué punto la opinión de los fans influyó en las decisiones de Kerem y Hande? ¿Se sentían presionados por los fans para mantener su relación, o para tomar ciertas decisiones profesionales? Los fans pueden ser un gran apoyo para las celebridades, pero también pueden ser una fuente de presión. A veces, los fans idealizan a las estrellas, y esperan que tomen ciertas decisiones o que se comporten de cierta manera. Esto puede generar estrés y ansiedad en las celebridades, y dificultar que tomen decisiones que sean realmente lo mejor para ellos. Además, es importante analizar el impacto de la relación en el desarrollo personal de Kerem y Hande. ¿Crecieron como personas durante su relación? ¿Aprendieron algo el uno del otro? ¿La relación les ayudó a definir sus prioridades y sus valores? Las relaciones sentimentales pueden ser una gran oportunidad para el crecimiento personal. Podemos aprender mucho de las personas que amamos, y podemos crecer como personas al compartir nuestras vidas con ellos. La relación entre Kerem y Hande, a pesar de su final, seguramente les dejó muchas enseñanzas y experiencias valiosas. Finalmente, es crucial reflexionar sobre el final de la relación. ¿Por qué se separaron Kerem y Hande? ¿Qué factores contribuyeron a la ruptura? ¿Pudieron aprender de sus errores y evitar repetirlos en futuras relaciones? Las rupturas sentimentales son dolorosas, pero también son una oportunidad para el crecimiento personal. Podemos aprender mucho de las relaciones que terminan, y podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro. La separación entre Kerem y Hande, aunque triste, les brindó la oportunidad de reflexionar sobre su relación, y de crecer como personas. Y antes de que me despida, quisiera ahondar en la percepción de sacrificio. ¿Realmente Kerem sacrificó su carrera? ¿O fue una elección consciente y un cambio de prioridades? Analicemos los pros y los contras de esta decisión, o, más bien, de este conjunto de decisiones. Asterisco asterisco posibles contras asterisco asterisco. Asterisco 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 pérdida de oportunidades asterisco asterisco al rechazar ciertos proyectos, Kerem pudo haber perdido oportunidades valiosas para crecer como actor y para expandir su carrera a nivel internacional. Asterisco 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 estancamiento asterisco asterisco al enfocarse en proyectos menos ambiciosos, Kerem pudo haber estancado su crecimiento profesional y haber reducido su impacto en la industria.
Asterisco 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 dependencia asterisco asterisco si la decisión fue influenciada por la relación, Kerem pudo haber generado una dependencia emocional que limitara su libertad y su capacidad de tomar decisiones autónomas. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco la percepción de sacrificio pudo haber afectado la imagen de Kerem, generando críticas y especulaciones sobre sus decisiones. Asterisco asterisco posibles pros asterisco asterisco. Asterisco 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 felicidad personal asterisco asterisco al priorizar su relación, Kerem pudo haber experimentado una mayor felicidad y satisfacción personal. Asterisco 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 bienestar emocional asterisco asterisco al alejarse de la presión de la fama, Kerem pudo haber mejorado su bienestar emocional y su calidad de vida. Asterisco 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 fortalecimiento de la relación asterisco asterisco al dedicar tiempo y energía a su relación, Kerem pudo haber fortalecido el vínculo con Ande y construir una relación más sólida. Asterisco 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 aprendizaje y crecimiento asterisco asterisco la experiencia de la relación, independientemente de su final, pudo haber sido una valiosa oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal. Como ven, la historia de Kerem y Ande es mucho más compleja que un simple dejó su carrera por amor. Es una historia llena de matices, decisiones personales, presiones externas y, sobre todo, de seres humanos que intentan encontrar la felicidad y el equilibrio en un mundo lleno de desafíos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta larga y profunda inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado todos los ángulos posibles, hemos analizado los rumores y las especulaciones, y hemos intentado comprender qué pasó realmente. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem arriesgó demasiado por amor? ¿Creen que tomó las decisiones correctas? ¿Cómo creen que la fama y la presión mediática influyeron en su relación? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y antes de que se vayan, no olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, activen la campanita, y prepárense para más contenido interesante sobre el mundo de las series y las celebridades turcas. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.